Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Alejandro Benavides Muñoz. A continuación vamos a dar el video explicativo acerca de la fase 2 del trabajo de instrumentación virtual. Bueno, como vimos en la fase uno nos plantearon un problema acerca de un control de una tolva de dosificación, el cual también tiene un sellado y también tiene diferentes estándares para que nos solicite el cliente. En esta tolva nos dice que si la temperatura de sellado vertical sobrepasa los 145, se activa una alarma de tipo visual y sonora. Si la temperatura de sellado horizontal sobrepasa los 145 grados, se activa una alarma de tipo visual y sonora. Si el nivel de producto de la tolva de dosificación es menor al 20%, se activa una alarma sonora. Si el nivel de producto de la tolva es mayor al 95%, se activa una electroválvula. Y si la temperatura del recinto alcanza los 24, se activa un sistema de aire acondicionado. De acuerdo a esto, y también teniendo en cuenta la gráfica, aquí tenemos una banda transportadora y un contador. Aquí tenemos la tolva, el sellado vertical, el sellado horizontal, la temperatura ambiente y el aire acondicionado representando por estos gráficos. En esta fase nos piden investigar acerca de la norma ANSI, la cual es una norma que nos sirve, que estandariza unos símbolos gráficos para la representación de sistemas de instrumentación, también para el sistema de tuberías. Entonces, cada símbolo tiene una representación gráfica y también tiene unas letras de identificación dependiendo de la variable y el tipo de sensor que se utilice. En este trabajo nos piden que de acuerdo al problema planteado en el anexo 1, el que acabamos de ver en este problema, tenemos que definir unos instrumentos, investigar el instrumento y la funcionalidad. Entonces también nos piden que realicemos un diagrama de tuberías, el cual está acá, y vamos a explicarlo. Como tenemos aquí, es un gráfico parecido al que nos dan en el anexo 1, pero pues esta es la forma en la que yo lo diseñaría. Como primero, pues sabemos que por ser una parte, digamos, didáctica, lo más conveniente, digamos, en la parte estudiantil sería utilizar un Arduino. Pero en mi caso, como esto es instrumentación industrial, para mí lo más conveniente es usar un PLC. En este caso, yo estoy graficando aquí un PLC S7200 de Siemens y una pantalla HMI para revisar y controlar y visualizar todas las variables. Aquí tenemos unos transmisores de temperatura, el cual toman la temperatura de los sensores de temperatura que tenemos ubicados, tanto en la parte vertical como horizontal. Aquí tenemos una electroválvula, vamos a agrandarlo aquí un poquito. Tenemos aquí una electroválvula, tenemos un sensor de nivel alto, un sensor de nivel bajo, tenemos un medidor de temperatura ambiente, aquí tenemos el aire acondicionado, alarma y aquí tenemos un sensor de unidad. Como podemos observar en la gráfica, los sensores de temperatura van al transmisor de temperatura, no van directamente al PLC porque no se pueden conectar así. Aquí tenemos transmisores de nivel, que este sí puede funcionar como entrada directa, como una entrada análoga. Tenemos también un medidor de temperatura ambiente. Y como salida del PLC, tenemos que él da una salida a la electroválvula, tenemos que dar salida al motor de la banda transportadora. Aquí tenemos también un contador que funciona como entrada. El PLC como interfase nos va a llevar a una HMI que nos muestra las variables, digamos en este caso nos mostraría temperatura, alguna alarma que nosotros le programemos. Aquí tenemos que también como salida para el aire acondicionado para cumplir las condiciones que nos solicitan en el anexo 1 y aquí tenemos también la alarma sonora, o sea que el PLC tiene varias entradas, pero como salida apenas tenemos la electroválvula, la banda transportadora, el aire acondicionado y la alarma de acuerdo a lo que nos solicitan acá en el anexo 1. Entonces vamos a revisar qué dispositivos usaríamos para realizar este control. Entonces, volviendo acá, como mencioné, yo usaría un PLC de la marca Siemens de la referencia S7200, el cual tiene una alimentación de 24 voltios y una intensidad por entrada de 45 miliamperios. De este PLC tiene cuatro entradas análogas que pueden ser en tensión de 10 voltios, 5 voltios, 2.5 voltios o en corriente de 0
de 0 a 20 miliamperios. Este es el del PLC. Entonces también tenemos que tiene entradas digitales 14 y número de salidas por relé. Este es el PLC 1200. Para poder conectarle lo que son para entradas análogas, los que son los sensores de temperatura, sensor de humedad, necesitamos un módulo de 4 entradas análogas. Entonces ya aquí ya vimos las características anteriormente. Este es el módulo de entradas análogas para poder, como mencioné anteriormente, lo que son los sensores de temperatura como las termocuplas no se pueden conectar directamente a, al PLC. Entonces, para eso necesitamos un transmisor de temperatura, lo cual convierte la señal de la temperatura que es en milivoltios, la amplifica y da una salida de 0 a 10 voltios, que entonces esa tensión, ese nivel de tensión ya se puede conectar al PLC configurándolo en cualquiera de las entradas análogas. Aquí tenemos nuestro transmisor de temperatura. Como sensor de temperatura podemos usar una termocupla tipo K, que sabemos que una termocupla es un dispositivo que por excitación de temperatura va variando su voltaje en milivoltios. Por ejemplo, esa temperatura tiene un rango de temperatura de 0 a 600 voltios y tiene un aislamiento de fibra de vidrio. También podemos usar el sensor de humedad. Tenemos este sensor de humedad que tiene, este sí tiene salida análoga directa, por eso no necesitamos transmisor. Tiene una salida de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 o de 0 a 10 voltios. O sea que este sensor de temperatura lo podemos conectar directamente al PLC y no necesitamos transmisor. Para el sistema de nivel vamos a hacer un transmisor de nivel ultrasónico porque como nos lo indica el problema necesitamos que él vaya midiendo de acuerdo al porcentaje. Entonces este transmisor de nivel nos da una salida de 4 a 20 miliamperios el cual directamente en el PLC lo podemos escalar, que dependiendo de la corriente que él nos dé, asimismo podemos escalar el porcentaje. También como para el contador de la banda transportadora tenemos un sensor fotoeléctrico con emisor y receptor para que cuando se interrumpa el haz de luz, pues él nos dé una salida digital y lo podríamos usar como contador. Como que dice que tiene una alimentación de 10 voltios, da una salida conmutada de PNP y lo podemos conmutar en claro o oscuro, es decir, que detecte cuando se interrumpe el haz de luz o detecte cuando el haz de luz está reflejando con su espejo. Aquí tenemos nuestros sensores, el emisor y el receptor para el contador de la banda transportadora. También nos piden que demos una alarma sonora. Entonces, para esto tenemos una alarma con luz y señalización a 24 voltios, o sea que esta la podemos conectar directamente al PLC, que tiene una potencia de 2 vatios, un voltaje de funcionamiento de 24 voltios y tiene 110 decibeles y la luz es parpadeante. Entonces, aquí tenemos el diagrama, como ya se lo había explicado anteriormente. Aquí tenemos el PLC, el medidor de temperatura ambiente, el medidor de humedad. Aquí, estos dos serían la representación del transmisor de nivel. Aquí, pues, aquí sería para nivel alto, para nivel bajo. Aquí tenemos las termocuplas ubicadas y pues usaríamos cada uno un transmisor de temperatura para que pueda entrar al PLC. Aquí tenemos los sensores reflex, estos serían los sensores reflex que entran, funcionan como entrada y ya como salida del PLC pues sería el motor de la banda transportadora, el aire acondicionado y la alarma y pues veríamos nuestra interfaz en una pantalla HDMI. Entonces esta fue la explicación al diagrama de tuberías que nos solicitan en la etapa 2 del curso de instrumentación virtual. Muchas gracias.